Hola, un saludo para todos. Estamos con el nuevo episodio de El Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos en el número 27, ¿cierto? ¿Que es el 27 o 28? El 28. Número 28. Hoy vamos a hablar del reino de Dios. Nuestro catecismo nos indica que Jesús vino a anunciar el reino de Dios. Miramos que en el numeral 541 del Catecismo de la Iglesia Católica vamos a encontrar que dice lo siguiente: después que Juan fue preso, marchó Jesús a Galilea y proclama la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creer en la buena nueva. Está en Marcos 1:15. Pues bien, la voluntad del Padre, lo que busca Dios, es elevar a la humanidad al estado de divinidad. Ahí mismo lo dice en el 541, dice: pues bien, la voluntad del Padre es elevar a los hombres a la participación de la vida divina. Lo hace reuniendo a los hombres en torno a su Hijo Jesucristo. Esta reunión también se basa en la Iglesia, todos como hermanos. Cuando Él permite que el Espíritu Santo entre en nosotros, nos hace hijos de Dios y nos lleva a la posibilidad de ser o de llegar a esa divinidad, que es la santidad. En el 542 encontramos algo bien bonito, y es: sobre todo Él realizará la venida de su reino por medio del gran magisterio de Pascua, que fue su muerte en la cruz y su resurrección. Cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Y eso se encuentra en Juan 12:32 y se refería a la muerte en la cruz. Y también hay algunos textos del Antiguo Testamento donde dice que se levantará sobre la tierra, se alzará y todos los que le miren se salvarán. Y se hace la comparación cuando les expliqué el día de la Santa Cruz, el estandarte de la serpiente que es levantada y que todos los que ven, todos los que la miran serían salvados, serían sanados, que en algunas partes del Nuevo Testamento se hace referencia a ello para mostrar que Jesús es el Mesías. Entonces miren una cosa: a esta unión con Cristo están llamados todos los hombres. O sea, esta salvación, el anuncio del reino de Dios es para todos. Sin embargo, el anuncio fue inicialmente dirigido a su pueblo amado, que eran los judíos, los israelitas. En el 543 dice: el anuncio del reino de Dios. Todos los hombres están llamados a entrar al reino de Dios, sin ninguna exclusión. Anunciando en primer lugar a los hijos de Israel. Este reino mesiánico está destinado a acoger a los hombres de todas las naciones, pero ponen una condición: para entrar en él es necesario acoger la palabra de Jesús. Y dice en esa parte algo bien bonito, que es: la palabra de Dios se compara a una semilla sembrada en el campo. Los que escuchan con fe y se unen al pequeño rebaño de Cristo han acogido el reino. Después la semilla por sí misma germina y crece hasta el tiempo de la siega. Esa palabra hace parte del reino de Dios y nosotros tenemos que alimentarla para poder llegar a ser parte de ese rebaño, a ser parte del reino de Dios. En el 544, en el número 544 dice: el reino pertenece a todos los pobres y a los pequeños, es decir, a los que acogen con un corazón humilde. Jesús fue enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, lo dice en Lucas 4:18.
Los declara bienaventurados porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo 5:3. Y Jesús muestra, ojo, que una cosa es la pobreza, otra es la miseria. Él se refiere a la humildad, a la sencillez, a los que son puros de corazón, a los que se ayudan entre sí, al que está dispuesto a ayudar, al que se quita lo que tiene para darle a otros, al compartir en comunidad, al hombre que es sensible con su hermano, que es sensible con su amigo, que está dispuesto a servir, que está dispuesto a ayudar, que no se pone por encima de los demás, ni usa su fuerza y su poder para opacar a otros y salir ellos adelante. Ni la fuerza, ni el poder, ni la inteligencia, ni el conocimiento. Se lleva a lo que es quitar la soberbia de creer que porque eres más rico, que porque eres más intelectual, que porque eres más hermoso, eres más que los demás. Él se basa en ese sector de comunidad y por eso él vive y comparte en esa comunidad. Y da un ejemplo grandioso y nos muestra esa forma de evangelizar tan bonita de que aún siendo él rey de reyes, como habíamos hablado cuando fue la natividad de Jesús, nos muestra el símbolo de la humildad, el símbolo de la sencillez, que lo hace lo más valioso. Y acá hay una cosa bien interesante y es que él nos muestra y nos enseña la palabra de Dios a todos. ¿Por qué dice que a los pobres y que son bienaventurados? Porque él no hace especial a nadie y pone en especial a los sencillos, a los humildes, a los dispuestos, a los que son de este tipo de personas humanas que comparten y viven el día a día y que tienen dificultades como todos. Y él se da la tarea de vivir esas mismas dificultades para poder, a través de su gran ejemplo, mostrarnos que sí es posible y que él vino para todos, está con todos, se sienta a la mesa con todos e incluso da una demostración muy bonita en la última cena con el lavatorio de los pies. Si él, que es el rey de reyes, lava los pies a sus discípulos y viene a servir, nosotros también estamos llamados al servicio. El último será el primero. Quien se alza, quien se enaltece será humillado y quien se humille será enaltecido. Es más un ejemplo o un mensaje de sencillez y humildad para que bajemos a la soberbia, porque eso nos enceguece, y una forma de demostrarnos que es un Dios para todos y está con todos y que nos entiende completamente a todos, porque Él como humano vivió todas las necesidades y se hizo similar al hombre, menos en todo, menos en el pecado. Y miren una cosa bien interesante, Él también pasó hambre, sabe lo que es el hambre, sabe lo que es la sed, sabe lo que es la privación de las cosas. Y lo vamos a encontrar aquí, lo voy a buscar, que estamos acá en Marcos 2, 23, 26. Miremos en la Biblia, en Marcos 2, 23, 26. A ver, yo veo si 23, 26. Acá dice: y sucedió que un sábado cruzaba Jesús por los sembrados, y sus discípulos empezaron a abrir camino arrancando espigas, diciéndole los fariseos: mira, ¿por qué hacen esto en sábado, lo que no es lícito? Él les dice: ¿nunca habéis leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad, y él y los que lo acompañaban sintieron hambre, como entró en la casa de Dios en tiempos del sumo sacerdote Abiatar, y comió los panes de la presencia, que solo a los sacerdotes es lícito comer, y dio también a los que estaban con él?
E incluso lo cuestionaron porque era un sábado que no se debía de trabajar. Y Jesús tuvo hambre y también sintió lo que es tener hambre. Era tanta el hambre que recogieron las espigas para hacer pan, aún siendo el sábado, que es el sábado que no se debía de trabajar. También tuvo sed, miremoslo por acá en Juan, mirámoslo acá en Juan, miremos aquí en Juan, este es Juan 4, 6, 7. Juan 4, miremoslo acá, 6, 7. Ay, se me perdió. No, por acá lo tengo. Dice así: llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad de Jacob. Dijo que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: dame de beber, pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer de Samaria: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva. Jesús también tuvo sed. Mire que ahí dicen, Jesús sintió la fatiga, sintió el cansancio y también se privó de varias cosas. Miremoslo también en Lucas 9:58. Miremoslo acá, Lucas 9:58. Y dice lo siguiente, a ver, del 58, Lucas 9:58. Dice: Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. También tuvo necesidad, también se negó a muchas cosas. Él no quiso llenarse de riquezas ni de cosas que no valían la pena, que nos dejó incluso un mensaje muy bonito, que era mejor construir tesoros en el cielo que tesoros en la tierra. Jesús entonces en el 545 nos dice: Jesús invita a los pecadores al banquete del reino. No he venido a llamar a los justos sino a los pecadores. Pero incluso les invita a la conversión, sin la cual no se puede encontrar el reino, que es algo que tenemos que tener claro. Él los invita a venir, Él los invita al banquete, Él los lleva a la buena noticia, pero la condición es el cambio, es la conversión. No es que nosotros vamos a estar entonces con todos los pecadores, con todos los malos, y que entonces aceptemos los malos y que tienen que seguir viendo malos y que no importa cómo sean. No, la condición es convertirse. Él viene por los pecadores, Él viene por los que necesitan de la palabra de Dios, pero la condición es convertirse, porque se necesita convertirse para ser parte del reino. Todo pecador tiene la oportunidad y nosotros tenemos la obligación de ayudarle a transformar su vida, a cambiarla. Sí, pero la decisión es de Él. Es Él quien decide cambiar para poder recibir la palabra de Dios, para poder recibir el reino de Dios. La condición es el cambio, la conversión. No que continúen en la misma vida o que continúen en esa misma rutina. Entonces es una de las cosas importantes. Y incluso nos dice algo bien bonito y nos repite en el 545, dice: alegría en el cielo por un solo pecador y que se convierta, que por 100 justos. La prueba suprema de este amor será el sacrificio de su propia vida
para la remisión de los pecados. Él muere para el perdón de nuestros pecados, pero la parte importante que tenemos que hacer nosotros es la conversión. Él perdona nuestros pecados, pero nosotros nos tenemos que comprometer a la conversión, al cambio. En el 546 dice, Jesús llama a entrar en el reino a través de las parábolas. Y es algo muy importante porque el secreto del reino de los cielos, ahí está incluso, es Jesús y la presencia del reino en este mundo están secretamente en el corazón de cada una de las parábolas. Jesús nos enseñó sobre el reino de Dios y nos lo trató de mostrar de la manera más simple, y Jesús nos enseñó a través de las parábolas. El secreto del reino de Dios está en cada una de las parábolas de Jesús. Saquemos el espacio para leer las parábolas de Jesús. En cada una de ellas está el secreto para llegar al reino de Dios. Es importante tener en cuenta eso. Es preciso entrar en el reino, es decir, hacerse discípulo de Cristo para conocer el misterio del reino de los cielos. Hay que ser discípulos, y eso pasa en el momento en que nosotros hacemos la confirmación. Al aceptarlo dentro de nuestro corazón, al buscarlo, al conocerlo, nosotros nos hacemos discípulos. Al hacernos discípulos, nosotros encontramos en esa búsqueda el reino de Dios. Y cuando lo encontramos, somos enviados a anunciar ese mismo reino. Hay unos signos del reino de Dios. Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos, que está en Hechos 2:22, que manifiestan que el reino ya está presente y que el reino está presente en él. También en el 548 nos dice, conoce lo que le pide a los que acuden a él, concede, lo que le pide a los que acuden con él con fe. La clave es buscar a Jesús, porque teológicamente realmente el reino de Dios es Jesús mismo. Por eso dice, y el reino de Dios habita entre vosotros, se encuentra con ustedes. Se refería a él, porque su presencia es el reino de Dios en la tierra, y buscándolo a él, encontrándolo a él, encontramos el misterio del reino de los cielos. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos, e incluso lo acusan de que esos milagros eran obra del diablo. Pero en el 549 nos dice que el liberar a algunos hombres de los males terrenos, como el hambre, como la injusticia, como la enfermedad, como la muerte, Jesús realizó varios signos mesiánicos, y no obstante vino para abolir todos los males que hay aquí abajo. Pero lo más importante es que vino a liberar a los hombres de la esclavitud más grave, que es el pecado. En el 550 dice, la venida del reino de Dios es la derrota de Satanás. Porque si el Espíritu de Dios expulsó a los demonios, es que ha llegado a vosotros el reino de Dios. Ese reino de Dios es Jesús presente, es la palabra de Dios, es sus mensajes, son las parábolas. Ahí está el secreto del reino de Dios. Y acuérdese que nosotros somos llamados a anunciar ese reino de Dios, pero si nosotros no lo encontramos a él, si nosotros no sabemos cuál es el reino de Dios, ¿qué vamos a anunciar? ¿Cuál es la buena noticia que vamos a anunciar? Y acá hay una cosa bien interesante, y es la llave del reino. Vamos a mirar la llave del reino. La llave del reino, en el 551, desde el comienzo de la vida pública, Jesús eligió unos hombres en número de 12 para estar con él y participar en su misión. Les hizo partícipe de su autoridad y los envió a proclamar el reino de Dios y a curar, a contar su experiencia con Jesús.
esa vivencia que es el reino de Dios. Y dentro de ellos estaba Simón Pedro, al cual le entrega las llaves del reino, le entrega las llaves del cielo. Y se lo dice porque Jesús confía en él por la gracia del Padre que le había proclamado que él era el Hijo del Dios vivo. Y entonces nuestro Señor declaró: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y dice lo siguiente: la victoria sobre los pecadores y sobre la muerte está en la edificación de la iglesia. Jesús ha confiado a Pedro, y lo dice en el 553, una autoridad específica. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y ojo con esto: y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Es el poder que Jesús da a sus apóstoles y a Pedro para perdonar los pecados y edificar la iglesia. Y confirmó su encargo después de la resurrección cuando le dice: apacienta mis ovejas. ¿Que recuerdan que él le pregunta? Pedro, no le dice Pedro, le dice: Simón, ¿me amas? Y él le dice: sí, Señor, te amo. Entonces apacienta mis ovejas. Y se lo dice por 3 veces, que es una forma de permitirle a Pedro reconciliarse con él por las 3 veces que lo negó. Acá hay una cosa bien interesante, y es una visión anticipada del reino, y por acá es donde vamos a empezar con algo bien interesante. Y una de la visión interesante del reino es la transfiguración, es la transfiguración de Jesús, y lo dice muy claro en el 554. A partir del día en que Pedro confesó que Jesús es Cristo, el Hijo del Dios vivo, el Maestro, comenzó a mostrar a sus discípulos que él iba a ir a Jerusalén y sufrir y ser condenado a muerte, pero resucitaría al tercer día. Pedro rechazó este anuncio y los otros no comprendieron mejor. Pedro, Santiago y Juan vieron el rostro y los vestidos de Jesús, que se pusieron fulgurantes como la luz. Vieron la transfiguración de Jesús, no solamente antes de la crucifixión, sino también en la resurrección, que vieron un brillo especial en su rostro y un cambio también fluorescente, que es el nuevo cuerpo, y es el cuerpo que nos llama Jesús a la resurrección. La idea de resucitar no es resucitar en un cuerpo como el que tenemos, es un cuerpo diferente, es un cuerpo de la gloria, lleno de la gloria y la presencia de Dios, que nos permite crecer en muchos aspectos, en aspectos muy grandes, hacernos semejantes a Él, en esa divinidad como hijos de Dios. Esa es la gloria de Dios, ese es el reino de Dios. El reino de Dios es el regalo que Él nos da, que nos entrega, para que nosotros podamos pasar a ser como Él. Y lo mostró en la transfiguración. Y dice: una nube lo cubrió y se oyó una voz desde el cielo que decía: este es mi Hijo, mi elegido, escuchadle. En el 555 dice: por un instante Jesús muestra su gloria divina, confirmando así la confesión de Pedro. Muestra también que para entrar a su gloria es necesario pasar por la cruz de Jerusalén. Moisés y Elías habían visto la gloria de Dios en la montaña. Apareció toda la Trinidad, el Padre en la voz, el Hijo en el hombre y el Espíritu en la nube luminosa. En el 556 nos explican algo muy importante que se los voy a leer, y es: en el umbral de la vida pública se sitúa el bautismo, en el de la Pascua, la transfiguración. Por el bautismo Jesús fue manifestado el misterio de la primera regeneración. Nuestro bautismo es la transfiguración. La transfiguración es el sacramento de la segunda regeneración, nuestra propia resurrección.
La transfiguración nos conduce a una visión anticipada de la gloria y de la gloriosa venida de Cristo, el cual transfigura este miserable cuerpo, este cuerpo nuestro, en un cuerpo glorioso como el suyo. Ese es el reino de Dios. Pero ella nos recuerda también que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar al reino de Dios. Jesús mismo lo dijo: quien quiere seguirme, que tome su cruz y me siga. Es necesario transformar nuestra vida, pasar por ese calvario, pasar por esa pasión para transfigurarnos, para cambiar, para transformar nuestra vida y ser parte de esa transfiguración, que es lo que dice aquí muy bonito, dice, el cual transfigura este miserable cuerpo nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo, y está en Filipe 3, 21, para que lo tengan muy claro. Jesús sube a Jerusalén, Jesús entra, nunca permitió que lo hicieran rey, pero entra en un burro como rey de reyes, como señor de señores en Jerusalén. Incluso Jesús lo dice aquí en el 557, manifiesta lo siguiente: en 3 ocasiones había repetido el anuncio de su pasión y de su resurrección. Al dirigirse a Jerusalén, no cabe que un profeta perezca fuera de Jerusalén. Y está en Lucas 13:33. En el 558 dice: Jesús recuerda el martirio de los profetas que habían sido muertos en Jerusalén. Sin embargo, persiste en llamar a Jerusalén a reunirse con él en su trono. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos como una gallina reúne a sus pollos bajo sus alas, y no habéis querido? Mateo 23:37. La entrada mesiánica de Jesús nos muestra que Jesús rehuyó siempre a las tentaciones populares de hacerse rey, como les había dicho, y dice en el 559, pero elige el momento y prepara los detalles para su entrada mesiánica en la ciudad de David, su padre. Es aclamado como hijo de David, el que trae la salvación, y se grita Hosana, que quiere decir: sálvanos, danos la salvación. Pues bien, el Rey de la Gloria entra a su ciudad montado en un asno. No conquista a la hija de Sión, figura de su iglesia, ni por la astucia ni por la violencia, sino por la humildad que da testimonio de la verdad. Clave fundamental, la humildad. Y que humildad no es no tener, es tener, pero bajarme a mostrar, a enseñar, a compartir, como hizo Jesús con nosotros, con los pobres. Vivió, lloró, sufrió, tuvo hambre, tuvo sed, y nos mostró la obediencia hacia la Virgen María como hijo, y nos dio el ejemplo más grande de humildad, que es la clave fundamental para entrar al reino de los cielos. Y en el 560, para cerrar, dice aquí su aclamación: bendito el que viene en el nombre del Señor, que está en el Salmo 1 y en el 18 y 26. Salmo 1, 18, 26. Dice en el 560, para terminar: la entrada de Jesús en Jerusalén manifiesta la venida del reino de Dios, que Él es el Rey. El Mesías llevará a cabo mediante la Pascua de su muerte y su resurrección. Con esta celebración, nosotros también, los católicos, la renovamos en el Domingo de Ramos, en la liturgia de la Semana Santa. Recuerden entonces de detalles importantes: que el reino de Dios es Él, que se hizo presente cuando dijo que el reino de Dios se hace presente entre vosotros. Se refería a Él, se refiere a esa transfiguración, a esa forma de transformar nuestra vida, nuestro ser, nuestro cuerpo miserable en ese ser luminoso, para hacernos semejantes a Él, para darnos esa divinidad.
es la buena noticia, que a través de nuestro cambio, de nuestra conversión, que nosotros tenemos que hacer ese camino, podemos llegar a esa resurrección y podemos entonces estar en el reino de Dios. El reino de Dios está en Él. Cuando lo buscamos a Él, encontramos el reino de Dios. Muchas gracias a todos, que estén muy bien, que Dios los bendiga y que vayan en camino de la búsqueda de Jesús para que podamos entrar en esa gloriosa transfiguración y estar en el reino de Dios. Hasta luego, que estén muy bien, muchas gracias, chao, chao.